Irigoyen le va a dar las 8 horas de trabajo a los metalúrgicos. La pregunta es, ¿por qué ordenó primero la represión y después le dio las 8 horas de trabajo? Después van a ocurrir en el tiempo de Irigoyen 2 matanzas tan terribles como esa o más todavía, que son las huelgas patagónicas y la matanza de los leñadores, de los hacheros de la forestal. Las sociedades obreras de oficios varios patagónicas eran de origen anarquista, lo mismo que las organizaciones rurales de las Pampas eran casi todas de origen anarquista. Es decir, las huelgas fueron de reivindicaciones obreras, en general todas, también la de la Semana Trágica, también la de los hacheros. Era por lograr las 8 horas de trabajo, por lograr en la Patagonia pequeñas cosas más, probablemente era una gran humillación. No hay ningún fin político, digamos, en eso, sino de reivindicaciones en las huelgas patagónicas. Sí. Es decir, los obreros tenían razón, habían sido los estancieros que no cumplieron con el convenio firmado por el teniente coronel Varela en la primera huelga. El pliego de condiciones. El pliego de condiciones. Comenzóse por seleccionar y apartar a los cabecillas por listas que tenían. Esa noche 10 de ellos permanecieron atados con alambre, desnudos, a un alambrado. Por la mañana fueron fusilados unas 30 de cabecillas, salvo el compañero Camporro, para quien Varela tenía reservado otros horrores. Se le hizo arrancar una buena cantidad de mata negra y con ella rodear su poste de alambrado. Después, desnudo, se le amarró al mismo y previo culetazo en la cabeza se dio fuego a la mata amontonada. Varela, para evitar perder el tiempo que costaría abrir fosas, con falta casi absoluta de herramienta, optó por la cremación de los cadáveres. Para ello hizo arrancar gran cantidad de mata negra, única ley en el lugar, por todos los condenados a muerte, y después de fusilarlos en pelotones, los hacía cubrir con mata, rociar con nafta y prender fuego. Y entonces aceptan el pedido de rendición del ejército, creyendo que, bueno, que ese ejército que había dado la solución a la primera huelga venía con las mismas intenciones. Claro, pero Antonio Soto ve con gran perspectiva de que no va a ser así, porque ya sabía de los fusilamientos en otras estancias. Y se los dice en la última asamblea de la ANITA. Y entonces están las dos posiciones, es decir, las tres posiciones. Las tres, que también estaba la de Pablo Schulz. Pablo Schulz. De combatir contra el ejército, la de Pablo Schulz, los chilotes, los chilenos en su mayoría, pero también había argentinos y extranjeros, de rendirse, y la de Antonio Soto de seguir las ocupaciones. De esas tres opciones, ¿cuál cree usted que hubiera sido quizás más favorable? La de Antonio Soto. ¿Hubiera realmente funcionado? No, pero por lo menos no hubiera significado la muerte de tantos. La gente hubiera podido, muchos de ellos hubieran podido salvarse huyendo a través de la cordillera o a otras provincias, como sucedió con los pocos que pudieron huir, ¿no? Antonio Soto se va a salvar, pero no se salvó la vida, sino que se salvó la vida para seguir continuando. Es decir, mientras sea perfecta y sea sin peligro para la demagogia acompaña, pero cuando se ve el peligro de la represión y todo lo demás, es decir, lo dejan solo.
A los obreros, a los peones rurales patagónicos se los dejó solos. Borrero es un verdadero traidor. Y llama la atención porque su denuncia de la Patagonia trágica es una denuncia importante la que hace. No lo demuestra científicamente histórico su denuncia, pero es el primero por lo menos que hace la denuncia sobre los cazadores de indios y todas estas cosas. Pero después, claro, cuando se pone peligroso, cuando viene el ejército ya por primera vez y cuando viene por segunda vez, abandonan todas sus inclinaciones, digamos, izquierdistas. Es el peligro del militar, es el peligro del policía. En todos los pueblos ha ocurrido eso. Es increíble a la velocidad que llega el uniformado cuando tiene todo el poder en sus manos. Lo demostraron los europeos, lo demostró el ejército argentino con la desaparición de personas, por ejemplo. ¿Por qué tanta crueldad? Y ellos creen que es para imponer el terror a fin de que nunca más ocurran hechos así. Para que, por ejemplo, esas peonadas supieran de que un próximo levantamiento iba a ser peor todavía. Los que huyeron, ¿no? Los otros, bueno, estuvieron muertos. Es algo inexplicable. Me lo decían los testigos que no habían sido fusilados porque eran pibes de 14 años que habían estado en las asambleas, que son los que me relataron las asambleas. Pero nunca hubieran creído esto de los fusilamientos. O cómo los apaleaban antes de matarlos. O por qué les hacían cavar sus tumbas. Bueno, después la historia nos demostró que fue todo peor, ¿no? Que podían ser todavía más crueles. Más crueles. Y más sistemáticamente. Que hizo el ejército argentino y la marina de guerra. Después de haberlos torturados a la gente, los tiraban vivos desde los aviones al río. ¿Por qué esa maldad última? Porque si lo querían matar, bueno, peguen en un tiro y se acabó. Pero ¿por qué esa cosa horrible de tirarlos al río? Lo que debe haber sido la muerte esa para esa gente. ¿Por qué ese signo de crueldad tan tremenda? Y para que quede como ejemplo, lo hicieron. Pero la historia reivindica todo, reivindica decir la ética, y lo de la Patagonia quedó en descubierto. Lo vemos ahora, como decíamos. Santa Cruz están los monumentos a Facón Grande, el gaucho entrerriano José Font. El colegio de Gobernador Gregori se llama José Font, votado por los estudiantes, por los padres de los estudiantes y por los docentes, sin la absoluta democracia. Las tumbas masivas están todas marcadas. Albino Argüelles tiene su monumento en la entrada de San Julián, el líder de las peonadas de San Julián. Antonio Soto tiene una calle en Río Gallegos y también una especie de escalera en el Calafate. Y como digo, las tumbas masivas están todas marcadas. Mientras que de los represores no hay una sola. Nada. Bueno, muchísimas gracias por haberme considerado.